Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar un tema que es muy importante, que es el tema de la Declaración Anual Personas Morales 2020, que denominamos ejercicios inusuales requieren atenciones especiales. Me presento, mi nombre es José Luis Mejía Soto, socio de Garrido Licona, y para hablar de este tema tenemos un panel de lujo. Conmigo estará Gabriel Ángeles, a quien le agradecemos el espacio que nos dio para comentar este tema, especialista en el área fiscal. Buenos días, Gabriel. Buenos días, José Luis. Muchas gracias. También está con nosotros y ya casi en todos los webinars, la verdad, él ya siempre nos acompaña, Asael Apolinar. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días, Gabriel, Marco y a toda la gente que nos sigue el día de hoy en este webinar. También está con nosotros Marco Alberto Chavarría, socio del área fiscal, también especialista en todo este tema y que va a estar platicando a lo largo de esta hora y media de la Declaración Anual Personas Morales. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis, Gabriel, Asael y a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿Por qué es importante y por qué sui generis esta Declaración Anual de Personas Morales 2020? Particularmente es especial porque se trata de un ejercicio inusual. Seguramente todos los que nos acompañan jamás imaginaban que vivieran este momento histórico de una pandemia. Al menos yo no me lo imaginaba que fuera así y que esto tuviera un impacto económico en todas las empresas y que definitivamente esto generara que hoy en día se tuvieran operaciones o incluso ingresos o deducciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Por eso es que es inusual y entonces al ser inusual, pues requiere de una atención especial. Aunado a esto, y ya entrando en materia, pues hoy en día las autoridades fiscales no han dejado de trabajar porque como ustedes saben, pues la economía en el año 2020 a nivel PIB sufrió algunas disminuciones y eso generó que los ingresos tributarios se vieran disminuidos. Y entonces hoy en día vemos que las autoridades tienen particularmente un efecto de fiscalización muy importante. Y entrando en materia, vamos a platicar el tema de la Declaración Anual 2020. ¿Por qué? Porque hoy en día la autoridad fiscal lo que está buscando particularmente es hacer una declaración automatizada. En cuanto a CFDIs, ¿qué nos puedes platicar al respecto, Gabriel? Es correcto, José Luis. Como comentabas, este ha sido un año muy complicado donde la autoridad está teniendo un apetito muy importante por la fiscalización. Es en este esfuerzo que está buscando generar ya elementos precargados a nivel de la declaración anual que le vamos a presentar ya en un mes, ya es en marzo, como fecha límite, y por lo tanto intenta traer toda la información que le estamos enviando a través de los FDIs y ponerla ya de una forma automatizada en nuestra declaración anual, de tal forma que cuando nosotros entremos vamos a ver todo ese bloque de información que ya va a ser numérica, se va a traducir en ingresos, en su caso nominales y muy probablemente acumulables, así lo va a determinar el SAT, y toda esa información va a estar basada en los FDIs que fuimos emitiendo a lo largo del año. Esto que tú comentas es muy importante e interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día hemos visto que básicamente las autoridades lo que buscan es sistematizar. Desde hace algunos años ya lo ha venido haciendo con las personas físicas. Y ha sido un dolor de cabeza en sus declaraciones anuales, porque muchas veces te precargan los ingresos, las deducciones personales, las retenciones, te dicen cuánto es tu saldo a favor y al final tú lo aceptas y de repente te dicen inconsistencias. Y también lo que vivimos ya en 2020 es que esa precarga de ingresos a partir de pagos provisionales y otra información con la que contaban las autoridades, pues resultó en un dolor de cabeza. Entonces, aquí, ¿cuáles serían las sugerencias? Lo que pasó en 2020 creo que fue un ejercicio importante, hablando de la declaración anual, obviamente 2019, me refiero en el mes de marzo, porque muchos tuvieron que estar corriendo en particular con la declaración,
¿Por qué? Porque traían diferencias entre los ingresos que reportaban en pagos provisionales, más la anual y algunos datos que ya estaban precargados. Aquí, ¿cuál sería la sugerencia para que no pase esto de andar corriendo en el ejercicio que se va a declarar en 2021 que corresponde al año 2020? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Gabriel? Sí, José Luis, mira, en este caso el detalle está en la prevención. Como siempre platicamos a nivel de la firma, hay que anticiparnos, hay que entrar ya a verificar qué información se encuentra en el SAT y en caso de identificar que esa información no es consistente con los ingresos que nosotros estamos determinando o deducciones que pretendemos aplicar, entonces debemos de comenzar a hacer los cambios necesarios porque en algún momento, y justo considerando lo que comentas de la experiencia 2020, la plataforma del SAT tarda en actualizarse. Es por esto que, paso número 1, debemos verificar que la información sea correcta. Paso número 2, si detectamos inconsistencias, asegurarnos que los cambios se hagan mediante declaraciones complementarias. Excelente. Oye, y un tema que también es muy importante es el tema de la deducción por salarios. Una de las principales deducciones que tienen en términos generales las personas morales son los salarios que pagan. Y hoy en día, de alguna manera, en términos de la resolución miscelánea fiscal, tenemos hasta el 28 de febrero para hacer algún cambio en los CFDIs de nómina. En ese sentido, ¿qué pasa si yo lo hago con posterioridad? Voy a tener problemas al momento de presentar mi declaración anual porque lo hice con posterioridad y entonces este tipo de información que probablemente precarga la autoridad de nuestra declaración puede tener inconsistencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esa materia de CFDIs de nóminas que de alguna manera pudieran generar alguna diferencia en la anual? Así es, José Luis. En caso de que lleguemos a una situación donde nos extendemos después del cierre de febrero, el efecto que esto va a tener es que ese pago no lo vamos a poder hacer deducible a nivel de la declaración anual. Entonces, es muy importante que, así como los ingresos, también podemos saber la parte de los CFDIs de nóminas relacionados con nuestro pago de nómina, a fin de identificar si existen esas diferencias, poder ajustarlas antes del cierre de febrero. Ok, ¿qué pasa con el tema de listas negras? ¿Ahí hay que hacer alguna revisión adicional? Hoy en día sabemos, ¿qué es esto de las listas negras para el público que nos acompaña? Pues no es otra cosa más que una lista que da a conocer el SAT de manera periódica, en donde se dan a conocer aquellas empresas que hacen operaciones simuladas y que la consecuencia en automático es que no puedo deducir esas operaciones de alguna manera simuladas. En este caso, Gabriel, ¿qué es lo que recomendaríamos? ¿Tenemos tiempo? ¿La declaración anual es el momento perfecto para hacer esa revisión? ¿Ya estamos tarde? ¿Qué nos recomiendas en este tema si detectamos que tengamos algún proveedor en estas famosas listas negras? Sí, José Luis, en este caso la recomendación es hacer esa revisión ya de forma inmediata. La realidad es que esto lo deberíamos de estar haciendo en tiempo real para efectos de identificar si alguno de los proveedores con los cuales estamos haciendo están de alguna forma cayendo en estas listas. Y en caso de estar ahí, hacer el proceso necesario para aclararlo. En caso de que tampoco se pueda aclarar, tendríamos que generar un no deducible. Y aquí para redondear, Gabriel, yo soy una persona moral en términos generales que traigo un proveedor en la lista negra. Vamos a pensar que se me pasó el plazo. ¿Tú nos sugerirías tomar la deducción y esperar a que en este caso el SAT me cuestione? ¿O lo que estaríamos buscando es justamente detectar estos proveedores para excluirlos de la declaración anual? Sin duda sería detectarlos, José Luis, para efectos de verificar que el efecto fiscal que se les vaya a dar sea un no deducible, a fin de evitar alguna contingencia. Evidentemente, habría que evaluar el caso por caso. Asael, ¿algo que quisieras adicional de este tema de la declaración anual? Sí, este tema de los FDIs es totalmente relevante. O sea, prácticamente hoy el SAT
la mayor parte de su fuente de información viene de los CFDIs y por eso tienen esta relevancia. Y nada más quería hacer énfasis en el tema de CFDIs de nómina, que hay un criterio PRODECON y de hecho el criterio emerge de la propia disposición fiscal, el cual le permitiría a las empresas poder presentar estas correcciones a los CFDIs de nómina de 2020 hasta el 31 de marzo. Y con todo y que tenemos a la ley de nuestro favor, por llamarlo así, la realidad es que es mejor prevenir, como comentaba Gabriel, es mejor tomar el plazo que nos está señalando la autoridad a efecto de que tengamos las correcciones ya plasmadas en la declaración anual y que esto no retrase el envío de la misma, porque lo que vivimos el año pasado fueron retrasos de cerca de 5 días en que la autoridad recargara la información en su sistema y pudiéramos estar enviando la declaración anual. Y nada más, finalmente, en todo este tema de CFDIs de ingresos, nóminas y listas negras, es indispensable el uso de herramientas tecnológicas. El hacer estos procesos de manera manual no disminuyen el riesgo que ya tenemos. La realidad es que tenemos que apoyarnos en la tecnología para que poder cubrir estos requisitos y estemos listos para el envío de nuestra declaración anual. Excelente, creo que esa es muy buena recomendación. Les invitamos a todo el público que nos acompaña en esta mañana que si van teniendo alguna duda particular, no la hagan llegar para efectos de comentarla, ¿no? Bueno, entonces, en términos generales, digamos que hoy tenemos que prevenir y no dejar la declaración anual hasta el final, porque eso nos puede llevar a diferencias, a presentar declaraciones complementarias, y como bien apuntó Gabriel, creo que aquí la sugerencia es prevenir. Y ya entrando en materia de deducciones, me parece que un tema que es relevante por ser un ejercicio usual es particularmente el tema de créditos incobrables. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues la situación económica se vio impactada por la pandemia y esto de alguna manera ha generado que hoy en día se tenga una recuperación de la cartera mucho mayor, digamos, mucho más lenta que lo que antes sucedía. Y esto nos puede generar que a lo mejor nunca nos había pasado y ahora tengamos un crédito incobrable. Y esto, en términos generales, pues nos permitiría tener acceso a una deducción. Y esto, obviamente, a una disminución del impuesto. Pero creo que hay que cumplir ciertos requisitos, no nada más es que tenga cartera morosa, sino que la ley para tomar deducciones nos pide ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos, Marco? ¿Qué tal, José? Sí. Mira, gente que antes de abordar el tema, existen dos supuestos que la ley considera como créditos incobrables. El primero es cuando se consuma el plazo de la prescripción, que totalmente depende de la operación que hubiéramos celebrado. Y el segundo, cuando se da la notoria práctica imposibilidad de cobro. Como bien mencionas, para esta práctica imposibilidad de cobro, existen 3 supuestos y diversos requisitos con los cuales debemos de cumplir. El primero es cuando nuestro deudor ha sido declarado en quiebra o concurso mercantil, pues estrictamente ya podemos deducir esa cuenta, no hay más temas en los que podamos abordar. Y directamente están los siguientes 2 supuestos, que se dividen directamente en 2. Cuando los créditos son menores o mayores de las 30,000 UDIs, es decir, un monto aproximado más o menos de 200,000 pesos, en este caso para que se vea de forma monetaria. Y ahora sigue entrando directamente a los requisitos. Cuando son menores a las 30,000 UDIs, se debe de haber transcurrido cuando menos un año desde que se incurrió en mora. Haberle avisado en este caso al deudor que voy a deducir el monto del crédito y por lo tanto, este deberá de acumular el monto que estoy deduciendo para que pague su impuesto correspondiente. Asimismo, como presentar una declaración informativa que hoy se vuelve algo muy relevante, ya que se debe de presentar a más tardar el 15 de febrero y pues estamos a días, no directamente en los que debamos de presentar. Ok, entonces, aquí nada más para redondear, Marco. Entonces, tú lo que nos comentas es que hay 2 momentos para tomar la deducción. Una, cuando ya prescribió. ¿Qué es esto? Cuando ya no tengo una posibilidad o una acción judicial para efectos de poder hacer la recuperación de este crédito, que en términos generales puede ser un plazo de 3 años cuando esté documentado en un pagaré, y si además del pagaré está documentado en un contrato, pues pudiera ser 10 años, ¿no? Pero aquí hablando de estos créditos incobrables que probablemente empresas que antes no los tenían y ahora los tengan, tú comentas que hay varios supuestos.
Es decir, que no tengo que esperar a que haga una ejecución o una prescripción, en este caso desde el punto de vista jurídico. Esto significa que voy a poder deducirlo en la medida en que cumple estos requisitos que comentas, pero va a depender de la cuantía. Y entonces tú lo que comentas, y esto creo que es importante, es primero hay que ver la cuantía como paso número 1. Y la cuantía es, si tengo menos de 30,000 UDIs, que el monto que comentas es de 200,000, pues los requisitos son distintos a que si tengo los créditos mayores a 200,000 pesos, ¿no? Que son las famosas 30,000 UDIs. Y también comentas que si la empresa se fue a quiebra o concurso mercantil, pues esto nos va a llevar a que no necesito cumplir más requisitos más que demostrar que está en quiebra y concurso mercantil. Entonces, aquí la recomendación para las empresas es ver en qué caso está ubicado, porque de eso va a depender los requisitos. Y comentabas que hay una declaración informativa. ¿Esta declaración informativa vence el lunes? Exactamente, José Luis. Vence el lunes y esta debe de ser presentada a través, en este caso, del portal, en el buzón tributario, en el anexo de mi portal como tal, se debe presentar. Es un escrito libre que debe de estar firmado por el representante legal, en el cual, a grosso modo, debe de contener lo que es el RFC, el monto que procederemos a deducir. Ahora, también comentabas que hay que dar un aviso al deudor en términos generales. Este aviso al deudor, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Ya lo debí de hacer, puedo hacerlo. ¿Qué pasa si yo digo, sí tengo un crédito incobrable, pero no sabía que tenía que avisar al deudor? ¿Qué es lo que le tengo que avisar? ¿Por qué le tengo que avisar? ¿Cuándo le tengo que avisar, Marco? Mira, le tienes que avisar porque en un momento dado, para que existiera una asimetría fiscal, nosotros al estar deduciendo este crédito incobrable, obligamos, o en este caso el deudor tendría que acumular dicho monto. Ahora, respecto del plazo y cuándo debemos de dar aviso, hay un poco las disposiciones no son muy claras. Dentro de nuestra recomendación es que el aviso se hubiera dado a más tardar el 31 de diciembre del año en el que se pretende hacer la deducción. Sin embargo, como te lo mencionaba, como la disposición no es muy clara en un momento dado, se ha tomado o hay diferentes, en este caso, colaboradores que consideran que podrían considerarse a presentar a más tardar el 15 de febrero. Sin embargo, esta situación puede llegar a ser cuestionada, por lo que nuestra recomendación, o en este caso, sería haberlos presentado a más tardar el 31 de diciembre. Excelente. Ahora, ¿cómo determino si una cuenta por cobrar excede de las 30,000 UDIs o los 200,000 pesos? Porque muchas cuentas por cobrar, pues además de la cuenta por cobrar, pues resulta que traen el IVA implícito, un interés nominal, un interés moratorio, penas convencionales y todo lo que le quiera cargar al cliente. ¿Cómo determino si pasa o no pasa de este límite? Mira, esa es una muy buena pregunta, José Luis. Para poder hacer el análisis si los créditos son mayores o menores a las 30,000 UDIs, la propia disposición nos marca que solo debemos de considerar el principal. Esto significa que solamente debemos de tomar en cuenta el monto sin intereses ordinarios y o moratorios, o en su caso penas convencionales, entre otros. Aunque cabe aclarar que esto es solamente para hacer el análisis si los créditos superan las 30,000 UDIs o 200,000 pesos. No significa que no podamos hacer deducible la totalidad que en este caso el deudor nos debe y que hubiéramos acumulado para efectos fiscales previamente. Ese creo que es un excelente tema. ¿Por qué? Porque muchas veces surge la duda en la práctica. Oye, ¿qué requisitos tengo que cumplir? ¿Los de abajo de 30,000 UDIs o 200,000 pesos o los que van arriba? Y de acuerdo a lo que se comenta es cuando tengo créditos arriba de 200,000 pesos, ¿qué requisitos tengo que cumplir, Marco? Sí, ahora, cuando los créditos son superiores a las 200,000 UDIs, a las 30,000 UDIs y a los 200,000 pesos, en esencia debemos de contar con una demanda, o en su caso que se haya iniciado con un procedimiento, así como haberle dado el aviso al deudor y presentar la informativa correspondiente. Ok, entonces aquí sí es importante haber iniciado un procedimiento judicial. Y aquí, Asael, te pregunto, ¿qué pasa si no inicié el procedimiento judicial? Los tribunales en algunos casos estuvieron cerrados, no pude presentar mi demanda. ¿Hay posibilidades de tomar esta deducción o no hay posibilidades porque no interpuse la demanda? En este caso, José Luis, sí es una pregunta muy interesante y justo se dio en este contexto del año de la pandemia.
Y si no tenemos esa demanda, sí es muy probable que la autoridad fiscal nos cuestione el tema de la deducción, porque es un requisito de forma que está claramente establecido en las disposiciones fiscales y que habría que evaluar qué otras posibilidades o qué otros esquemas de deducción pudiéramos tomar, porque sí es un tema que hoy día está impactando las finanzas de las empresas y que tiene que ir a la par definitivamente con su capacidad para poder pagar el impuesto 2020. Entonces, este tema de la demanda pues es circunstancial, prácticamente porque muchos de los juzgados estuvieron cerrados, pero sí es un requisito que está claramente establecido en las disposiciones fiscales. Y por otro lado, me regreso un poco al tema del aviso del deudor, que muchas dudas que surgen en este tema es, bueno, ¿y cómo le presento el aviso al deudor? Aquí es bien importante que señalar que no hay una disposición particular que establezca un método en específico para poder presentar este aviso. Por tanto, es abierto hacia las empresas cómo lo deben de presentar. Algunas presentan publicaciones en el periódico, algunos mandan correo cotidiano, correo normal a las empresas. Y aquí la recomendación es que esta notificación sea a través de correo certificado. ¿Qué beneficios nos da el correo certificado? El hecho de que podemos darle seguimiento al hecho de a que recibió la persona la notificación, la firmó y con ello poder documentar que estamos cumpliendo este requisito, ¿no? No obstante, hago énfasis, no hay una metodología específica en las disposiciones fiscales, pero esta es nuestra recomendación. Es decir, tú sugerirías en este caso avisar al deudor. Puede ser a través de correo certificado, a través de acompañarte de un fedatario público y que vea que efectivamente notificaste, en algunos casos a través de periódico, porque no hay nada que te señale cómo o una metodología de cómo cumplir, ¿no? Y el aviso en términos generales sería el 31 de diciembre y existe la posibilidad, porque en la práctica las autoridades fiscales lo han aceptado, es que se dé antes del 15 de febrero. ¿Esto es correcto? Así es, nada más que aquí sí tenemos que considerar que esta fecha del 15 de febrero han sido, digamos que algunas autoridades, como bien señalas, lo han aceptado, pero sigue siendo un tema gris en las propias disposiciones fiscales y que, porque algunas autoridades consideran como criterio el 31 de diciembre del año en que cayó en incobrabilidad. Entonces sí hay que tener mucha precaución en este tema y prevención y hacerlo las veces que se pueda de manera anticipada. Aquí hay una pregunta muy interesante que nos dicen, oye, en ese aviso al deudor, ya establecimos fecha, ya establecimos que no hay una metodología, pero hay una pregunta interesante. ¿Tengo que poner en el aviso al deudor cuál es el monto del crédito que voy a tomar como incobrable? O no necesariamente. Hablaba Marco precisamente de que se tenía que acumular y que tenía que haber una simetría. En este caso, Gabriel, ¿sí tendría que poner el monto? ¿No lo tendría que poner? Creo que es una pregunta interesante. Sí, José Luis, en este caso, parte de las características que nos pide este escrito del que nos platicaba Marco, que justo es la informativa, se debe manifestar precisamente para guardar esa simetría que comentábamos ahora, José Luis. De otra forma, es muy probable que la autoridad rechace o no consienta esa deducción. Y en el aviso, o sea, en la informativa sí, digamos, en la informativa es un escrito libre, tú sugieres que ahí sí se ponga. Y al avisarle al deudor también tendríamos que establecer ese monto para que él sepa cuánto tiene que acumular. Es correcto, también, José Luis. Ok, entonces en ambos casos, ¿algo que quieras adicionar de este tema de créditos incobrables, Gabriel? Justo va muy enfocado en lo que comentábamos en este momento. Hemos recibido muchas dudas en torno a cuál es el efecto legal, lejos del fiscal, en caso de que yo tome esta deducción. Es decir, si yo puedo seguir ejerciendo facultades de cobro ante ese deudor. Y la respuesta es sí. El proceso fiscal está separado del proceso legal y cada uno corre en su camino. Entonces, aun cuando yo tome la deducción, esto no me impide de forma alguna a que yo pueda seguir exigiendo a ese deudor que me pague esa deuda.
Eso quiere decir que no se extingue en términos generales la deuda y por ende el IVA sigue sin causarse. ¿Por qué? Porque en algún momento el deudor me puede pagar y es hasta ese momento cuando se detonarían los efectos de IVA. ¿Correcto, Gabriel? Es correcto. Marco, en términos generales, ¿qué pudiéramos, digamos, concluir de este tema de requisitos? Algo que principalmente sí me gustaría agregar es que muchos piensan que esta deducción es solamente aplicable a bancos o a personas dedicadas exclusivamente a dar financiamientos, pero no es así. Esta deducción es aplicable a todas las personas morales e incluso personas físicas que desarrollan actividades, en las cuales hay que en un momento dado analizar cuáles son nuestros requisitos, qué documentación tenemos y en este caso armar todo el defense file para presentar esta deducción. Y que pues obviamente no se nos vayan en este caso el plazo de presentar la informativa, que recordarles que es a más tardar este día lunes. Excelente. Y creo que algo bien importante es integrar la cuenta por cobrar, porque como tú comentas, una cosa es cómo la clasifico arriba o abajo de las 30,000 UDIs y otra es cómo integro el monto. Y el monto se va a integrar por la cuenta por cobrar más intereses que yo en principio haya considerado como ingresos acumulables, ¿correcto? Y otros conceptos que estén vinculados a la cartera. Asael, una pregunta adicional para concluir con este tema de créditos incobrables. ¿Qué pasa, sobre todo en algunos contratos, en donde doy por terminado de manera anticipada ese contrato, ¿no? Muchas de las preguntas es, oye, cuando doy por anticipado este contrato, pues particularmente puede ser que la anticipación me genere que ya se dé por concluido el contrato y ya no quede el deudor obligado a pagarme, o bien que dé por terminado el contrato, pero aún así yo tengo que, o yo debo de recuperar esta cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir? Porque muchas veces se dieron terminados contratos por anticipado que terminaron o van a terminar en un tema de controversia judicial. ¿Qué temas vamos a cuidar aquí? Mira, así es, José Luis, y es bien importante que justo en este año que se dio esta circunstancia tan particular, muchas empresas se vieron imposibilitadas de cumplir sus obligaciones contractuales, ¿no? Y comenzaron a caer en mora. Y uno de los ejemplos más típicos que vimos en estos casos fue en los contratos de arrendamiento de maquinaria, de vehículos, en los cuales pues el arrendatario, la empresa que está usando esos bienes, no pudo seguir pagando lo que establecían el contrato, ¿no? Y justo caer en mora es una de las causales que se incluyen en estos contratos para darlo terminado de manera anticipada. Y es bien importante tener presentes cuáles son las consecuencias fiscales de esta terminación anticipada, por ejemplo, en este caso que estamos viendo de arrendamiento. Usualmente, los contratos señalan que cuando se da por terminado el contrato de forma anticipada, todas las rentas futuras son exigibles. Y en ese momento, lo que le está detonando a la empresa arrendadora es que tenga que pagar el impuesto sobre la renta de todas las rentas futuras, de manera automática. ¿Y entonces, qué es lo que tienen que hacer las empresas para neutralizar este efecto de pagar un impuesto que ni siquiera están seguros que van a recuperar como ingreso, la parte del ingreso? Justo tomar la deducción de créditos incobrables. En otras palabras, cuando tengamos casos de terminación anticipada de contratos, tenemos que vigilar si esa terminación nos obliga a acumular la totalidad del contrato en ese momento y en consecuencia tenemos que evaluar de inmediato el tomar la deducción de créditos incobrables en ese ejercicio para que no tengamos una afectación económica y estemos pagando impuestos por un concepto que probablemente ni siquiera vamos a recuperar. Puede ser un tema de tiempo, de diferencia en el tiempo, pero en las circunstancias del día de hoy, el cash es el rey y el estar pagando impuestos de una situación que jurídicamente no puedo disminuir y es permitido disminuir considerando esta cuenta incobrable, tenemos que hacerlo como empresa y tenemos que evaluarlo, estas circunstancias que se dieron en 2020. Una pregunta es interesante que nos está haciendo llegar, la mayoría las fuimos comentando y durante la plática, pero una que no hemos comentado es,
créditos incobrables al extranjero. Y nos preguntan en particular, oye, si esta empresa entró en quiebra, pero es una cuenta por cobrar con el extranjero, podemos tomar la deducción y cómo soportarla. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de cuentas por cobrar que están vinculadas probablemente a una exportación. También podemos tomar créditos incobrables que sean con el extranjero, aun y cuando no haya esa simetría que platicábamos de que ellos no acumulan y que tú sí deduces. ¿Qué requisitos habría que cumplir? Requisitos particulares hacia el extranjero. ¿Qué piensan de esta pregunta que es bastante interesante? Definitivamente sí podríamos tomarlas, José Luis. Como bien señalaba Marco en su momento, nos platicaba de circunstancias que establece la disposición que se va a entender como imposibilidad práctica de cobro, pero no son limitativas, ¿no? Porque finalmente el tema de quiebra que establece la disposición fiscal en México considera la legislación mercantil mexicana de quiebra, no la del extranjero necesariamente. Pero en este caso, también estamos ante una imposibilidad práctica de cobro. Y aquí la recomendación es integrar un defense file robusto que permita demostrar que justo ya estamos en esa circunstancia y que es muy complicado que el deudor en el extranjero nos pueda pagar o que inclusive vamos a entrar a una lista de espera para ver si de todos los recursos que tiene adeudados nos va a tocar alguna parte como empresa. Y bajo estas circunstancias podemos tomar esa deducción, pero aquí va a ser indispensable un defense file robusto que permita demostrar a la autoridad fiscal que efectivamente ya estamos en un supuesto general de imposibilidad práctica de cobro. Y aquí, Marco, la sugerencia sería también, si voy a tomar esta deducción, aun cuando sea en el extranjero, hacer digamos, ponerla dentro de la declaración informativa. Sí, exactamente. Ahí la única particularidad es que pues, no vamos a tener un RFC como tal. En lo que normalmente en la práctica se tiene es poner el RFC genérico y en su caso el ID directamente del residente en el extranjero. Esto, pero sí se debe de plasmar directamente. Excelente. Pues vamos cerrando este tema de créditos incobrables, pues otra de las deducciones que son importantes es el costo de ventas, ¿no? Obviamente no todas las empresas tienen costo de ventas, pero aquellas empresas que se dedican a la producción, manufactura de bienes, pues sí tienen un costo de ventas. Evidentemente, la situación de la pandemia ha generado que esa rotación de la mercancía probablemente se haya visto afectada. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo trabajo a través de minoristas o distribuidores y esto generó que esos distribuidores, pues en semáforo rojo no abrieran. Entonces la rotación del inventario, pues obviamente fue mucho más alta, ¿no? Es decir, si yo tenía una rotación a lo mejor de cada 30, 60 días, pues a lo mejor ahora estoy en 120 días. Y eso nos lleva a una pregunta muy importante. Oye, ¿yo puedo tomar la deducción de una actualización del inventario? ¿Por qué? Porque yo lo adquirí en un año y obviamente ha pasado el tiempo y aquí lo mantengo. La erogación, es decir, el pago ya lo tuve, pero no he podido hacer la venta. Y entonces, si bien es cierto, no estamos en un entorno inflacionario tan importante, lo que sí sucedió es que la rotación del inventario se vio afectada, probablemente en muchas de las empresas, sí, sobre todo aquellas en donde se consideran productos no esenciales, ¿no? Entonces, aquí hay alguna posibilidad de deducir la actualización derivado de que tuve una adquisición del inventario en a lo mejor 2019 y al día de hoy probablemente ni siquiera la vendí o me tardé muchos meses en venderla. ¿Puedo tomar una deducción de este tipo de la inflación? La respuesta, José Luis, es sí. Y es importante considerar como antecedente que las disposiciones fiscales, justo cuando cambiaron a la deducción del costo de lo vendido, no contemplaban la posibilidad de que las empresas pudieran deducir una actualización dentro de un concepto del costo de lo vendido. No obstante, hace algunos años, varias empresas presentaron diversos amparos alegando justo que no era equitativo que si comprabas una mercancía en una fecha y la vendías en una posterior, pudieras tomar una actualización por el tiempo que transcurrió entre la adquisición y la venta efectiva del bien, ¿no? Y justo la Suprema Corte resolvió lo que comentabas, que cuando una mercancía
cruce de ejercicio entre su fecha de adquisición y su fecha de enajenación, las empresas tendrían la posibilidad de poder actualizarla. De lo que careció esta sentencia fue la forma en que ibas a determinar esa actualización. Y es donde las empresas tienen una oportunidad de allegarse de diversas fuentes doctrinales para determinar cuál es la mejor metodología para actualizar ese inventario y poder tomar la deducción de esa actualización en el ejercicio en que efectivamente lo hayan enajenado. Entonces, en términos generales, lo que comentas es no hay una metodología como tal, digamos, de cómo llevar a cabo esta actualización. Sin embargo, sí es posible tomar una deducción en función de los precedentes que existen. Ahora, muchas empresas se preguntan, oye, ¿qué pasa si yo no acudí a un juicio en donde yo ya tengo una sentencia favorable y de alguna manera ya tengo esa actualización del inventario? ¿Puedo tomar la deducción aún y cuando yo no tenga una sentencia en mi caso particular? La respuesta es sí, José Luis. Simplemente hay que estar prevenidos que la autoridad fiscal eventualmente puede cuestionarla. No obstante, la propia autoridad sabe que ya al ser una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay prácticamente posibilidad de que pudiera ganar llevándola a tribunales. Y aquí la parte importante sobre todo va a ser definir la metodología que va a utilizar la empresa para poder hacer esta actualización. Excelente, y creo que ese es un excelente tip para las empresas. ¿Por qué? Porque aquí hay, déjame denominarlo, dos reflexiones. Una, si no estoy tomando la actualización del costo de venta, creo que es un momento para reflexionar si esto me pudiera llevar a una deducción adicional, ¿no? Que prácticamente sería equivalente a la inflación que tenemos en cada periodo, ¿no? Y va a depender mucho también del tema de rotación. Y la siguiente, si ya lo estoy haciendo, la reflexión es, ¿la metodología que estoy siguiendo es la más adecuada o es la que realmente obedece a lo que dice el periodo que me da justo los precedentes? Creo que esas son las dos reflexiones, sobre todo porque con este tema de los cambios en la rotación del inventario, creo yo que en términos generales sí pudiera ser una deducción atractiva, adicional, y que de alguna manera, entiendo, no nos impacta en el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque esta ya es una deducción permanente, es decir, hay una disminución directa a la base del impuesto. ¿Es correcto? Así es, yo creo que esta es una gran oportunidad para reevaluar este caso. Probablemente, como bien señalas, no hay un índice inflacionario importante, pero la realidad es que cualquier deducción suma justo en esta época de crisis económica, pero además hay una gran ventaja con esto. Existe la posibilidad incluso de irnos ejercicios hacia atrás, revisar esa metodología y en caso de que pudiéramos aumentar nuestra deducción, esto nos generaría saldos a favor que podemos ir por su recuperación o inclusive por su compensación para efectos de pagos provisionales o impuestos anuales de años futuros. Ok, entonces eso nos lleva a que si en algún momento derivado de la pandemia a mí me fue bien, puede ser que me dé un impuesto, digamos en términos generales, a cargo. Ejemplo, la industria farmacéutica, ¿no? Que de alguna manera fue de los beneficiados. Entonces tú lo que comentas es, oye, si yo tengo un impuesto a cargo importante, porque a lo mejor por mi actividad, pues la pandemia hizo que tuviera un crecimiento, eso me va a llevar a identificar de qué manera puedo pagar eficientemente mis impuestos, y tú lo que comentas es, hay posibilidad de irse años hacia atrás, ¿correcto? Así es. Excelente. Bueno, pues aquí la reflexión es revisar si estamos tomando esta deducción, cómo la estamos tomando, qué metodología estamos usando, y en caso de alguna manera tener la posibilidad, estaríamos sugiriendo tomar esta deducción. Otro tema, y siguiendo con el tema de la inflación, y también hemos notado que de repente tiende a ser un dolor de cabeza cuando se hace el ajuste anual por inflación, no tanto por jalar los saldos promedios de créditos ni de deudas, sino porque llega siempre la pregunta, ¿qué cuentas tomo
y qué cuentas no tomo para efectos de qué es crédito, qué es deuda. Obviamente a mayores deudas, pues me va a terminar dando un ingreso acumulable y a mayores créditos me va a dar un efecto de deducción. Y muchas veces estamos en ese tema de esta sí va, no va, por qué no va, siempre se ha hecho así, vamos a cambiar de criterio, etcétera. Entonces, creo que es bueno y es importante hacer una revisión justo de este efecto, porque al final del día, insisto, son efectos inflacionarios que nos podían llevar a un ingreso o a una deducción. Y aquí, Marco, tenemos un caso también que es relativamente nuevo y que está vinculado con el tema de cómo registro el arrendamiento puro en términos de la IFR 16 o la norma de información de 5. ¿Por qué? Porque hoy en día el arrendamiento puro pues ya no necesariamente se registra como un gasto o como y el pasivo equivalente a este gasto, sino que las normas han cambiado tanto que ahora me dicen, oye, el valor de tu arrendamiento regístralo como un derecho de uso y registra un pasivo equivalente al 100% del arrendamiento. ¿Cómo es esto en el ajuste anual por inflación tratándose de empresas no de arrendadoras, sino de aquellas que son arrendatarios que debieron de hacer cambios a sus registros a partir de la obligatoriedad de esta norma? ¿Qué tenemos que ahí tomar en cuenta para este tema del arrendamiento, Marco? Mira, como bien mencionas, dentro de las nuevas particularidades que debemos de cuidar para el ajuste anual por inflación, son nuestras cuentas por cobrar y por pagar relacionadas con el arrendamiento, debido a que desde un punto de vista financiero contable tenemos una diferencia contra lo fiscal. Como bien mencionabas, en el caso del arrendatario, para efectos de la NIF de 5, nosotros deberíamos de estar registrando la totalidad de estos contratos, es decir, un pasivo o una cuenta por cobrar muy alta. Sin embargo, para efectos fiscales no debemos de considerar la totalidad de la cuenta. Esto se debe, o por qué tendría la razón, es que ahí tenemos registrado la totalidad del contrato, cuando nosotros realmente lo que debemos de reportar es la obligación que tendríamos que estar teniendo mes a mes conforme se van devengando las rentas o conforme se van haciendo exigibles. Es decir, no tendríamos que considerar la totalidad de la cuenta por pagar. Tendríamos que hacer este análisis detallado en ver cuál fue mi cuenta real que tenemos conforme al contrato jurídicamente y para efectos fiscales que en este caso estoy teniendo. Ahora, en este caso, ¿qué pasa si yo soy el arrendador? Al igual que en el arrendatario, ya no es algo nuevo, pero yo registro una cuenta por cobrar por la totalidad del contrato. Sin embargo, pues yo nada más voy acumulando la renta mes a mes. ¿Yo puedo considerar como cuenta por cobrar el 100% o solo podría considerar, hablando de arrendamiento puro, la cuenta por cobrar de alguna manera que se va haciendo exigible mes a mes? Como bien mencionas, y desde el punto del arrendador, que es un caso contrario al arrendatario, solo deberías de considerar la parte exigible, es decir, lo que va haciendo mes a mes, lo que vas devengando directamente. Ok, entonces aquí digamos que la sugerencia es identificar si tengo una diferencia entre el registro contable y fiscal, sobre todo si ya estoy reconociendo los efectos de la norma D5 y IFR 16, porque esto sí me lleva a que haya un efecto en la inflación que si yo no concilio, pues me va a llevar a que todos los contratos de arrendamiento que ya están registrados como cuentas por pagar, pues esté incluyendo la totalidad de la cuenta por pagar, cuando técnicamente solo debería de estar considerando lo que está prácticamente como cuenta por pagar mes con mes. Creo que ese es un buen tema aunado al tema de conciliación contable fiscal que existe, porque no es lo mismo que arreglados una depreciación o amortización del derecho de uso a considerar en el estado de resultados para efectos fiscales la renta mensual. Creo que ese es un tema importante y que va a tener efectos en el ajuste anual por inflación, ¿no? Otra de las dudas, Marco, que surgen es ¿qué pasa con el IVA que va implícito en la cuenta por cobrar y en la cuenta por pagar para efectos del ajuste anual por inflación? Obviamente el registro contable, cuando yo hago una venta, pues me lleva a que en mi cuenta de clientes no solo tenga el ingreso, sino también el IVA que está pendiente de cobrar. Lo mismo pasa con los gastos o compras que tengo hacia proveedores. En la cuenta por pagar no solo está el monto del gasto o el monto del inventario, sino también está el IVA
que todavía no le pago a ese proveedor. Aquí algo que siempre ha sido una duda es, ¿qué pasa con el IVA que está registrado ahí como cuenta por cobrar y como cuenta por pagar? ¿Debería de meterlo al ajuste anual por inflación o no? Sí, José, fíjate que de respecto de este tema ha existido diferentes posturas con diferentes colegas, en los que por un lado existen colegas que interpretan que no se debe de considerar el IVA en los créditos y las deudas, ya que el derecho del acreditamiento o la obligación de pagar el IVA surge hasta que se cobre o se pague la contraprestación al acreditamiento o al pago del IVA correspondiente. Por lo tanto, aunque contablemente los tenga registrado dentro de una cuenta por cobrar o por pagar, no debería de ser considerado en los créditos o las deudas. Y la otra postura, o la que algunos colegas tenemos, se refiere que sí se debe de considerar el IVA en el saldo del crédito o la deuda, toda vez que se trata de una cantidad que se tiene el derecho a exigir o una obligación de pagar el numerario, y que realmente no da el arbitrio de cobrar o no exigir la totalidad de esta contraprestación con el IVA. E incluso, pues en un momento dado, en alguna demanda, pues se hace por ambos conceptos, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues sí ha existido diversos criterios directamente. Ahora, donde parece que hay mucho más impacto es cuando yo soy un contribuyente que hago actividades tasa cero. ¿Por qué? Porque mi cuenta por cobrar probablemente no tenga IVA. Y puede ser alguien que se dedica a la industria farmacéutica, alguien que tenga mucha exportación. Pero mi cuenta por pagar es probable, por los insumos que yo adquiero a nivel nacional, pues sí tenga. Entonces creo que ahí pudiéramos tener un impacto, ¿no? Y entonces valdría la pena hacer ese análisis justo para determinar si puedo yo excluir o incluir dependiendo de la postura que tú comentas y obviamente el efecto que nos da, ¿no? Sí, exactamente. Lo es importante analizar cada caso en particular para decir cuál es la mejor alternativa, ¿no? Si considerarlo, ¿no? Incluso muchos que se dedican a la importación, a lo mejor las cuentas por pagar que tienen, a lo mejor es al revés, no tienen IVA, porque al proveedor extranjero no tiene IVA, pero en la cuenta por cobrar sí trae IVA y el efecto es contrario. ¿Por qué? Porque en la cuenta por pagar no traigo IVA y en la cuenta por cobrar sí, ¿no? ¿Qué pasa con las provisiones? También hemos visto que muchas veces surge esa duda, oye, pues en términos contables yo registro un gasto que no es deducible porque es mera provisión. Sin embargo, para efectos contables, pues yo tengo un pasivo. Estas provisiones juegan, no juegan para efectos del ajuste anual por inflación. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Fíjate que esta es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen, en la que nos encontramos en que si debo o no considerar las provisiones. Conforme a las disposiciones fiscales, no debemos de considerar estas provisiones siempre y cuando no sean deducibles. Voy a poner, y voy a ser un poco más claro con un ejemplo, voy a poner los bonos. Los bonos, cuando los bonos se encuentran provisionados y los cuales son pagados en el siguiente año conforme los resultados que hubieran tenido, en este caso, nuestros colaboradores o trabajadores, estos estrictamente, si en su caso no serían deducibles porque en este caso la deducción o de la nómina no se da directamente en el ejercicio, aunque existen alternativas para poderlo hacer deducible. Este tema creo que es importante. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas dan bonos y entonces lo que tú dices, estos bonos, si no los hago deducibles, pues entonces la provisión de bonos que hice, pues no va al ajuste. Sin embargo, en función de lo que tú comentas, es si sí los hice deducibles, luego entonces sí va la provisión, porque ya tomé la deducción de esa provisión y entonces sí impactaría en el ajuste anual por inflación, ¿correcto? Correcto, exactamente. Iría muy en función exactamente si se hacen deducibles o no. Excelente. Y un tema en particular que creo que aquí llama la atención es, oye, los bonos que son ingresos a personas físicas, luego entonces pudiera tomar la deducción, porque hablamos de que va a haber dos tipos de bonos, los que no tomen la deducción y que son provisiones, y los que sí tomen la deducción, que también son provisiones. Entonces, digamos que dentro de tu planteamiento hay un tema, creo que ahí implícito, en donde creo que parecería que los bonos podemos tomar la deducción, y creo que es algo que sigue en términos generales, digamos que se debería de evaluar por cada empresa porque sería una deducción anticipada, ¿correcto, Marco? Correcto, José Luis.
Ok, entonces aquí el tip sería, oye, verificar si cumplo para que esa provisión de bonos pueda ser deducible, que necesito cumplir, porque a lo mejor ahí tengo probablemente una deducción y en función del tratamiento que le dé a los bonos, pues eso nos va a llevar a que sea o no sea en términos generales para efectos del ajuste anual por inflación una deuda o no lo sea. En el tema de PTU, ese tema siempre ha sido un tanto polémico porque otra vez es un ingreso para personas físicas que ellas lo acumulan hasta o pagan el impuesto vía retención hasta que lo reciben. En este caso, la PTU va o no va como una deuda para efectos del ajuste anual por inflación. Mira, estrictamente, y conforme lo que nosotros hemos hecho un análisis, no debería de considerarse la PTU como deuda para el ajuste anual por inflación, ya que la PTU realmente no es un concepto deducible, sino una disminución a los ingresos para el cálculo de la utilidad fiscal. Sin embargo, por ahí hay un precedente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, en el cual determina que sí se deben de considerar la PTU como una deuda para el ajuste anual por inflación. Sin embargo, lo que no da o que no es muy claro directamente en esta tesis es a partir de cuándo debería de considerarse, si es que así como lo están planteando directamente en la tesis, la PTU, porque estrictamente tú el cálculo conforme se da directamente la declaración anual. Entonces, tú en este caso podrías conocer tu monto de PTU estrictamente cuando la presentas, y a partir de ahí es posiblemente que tengas la deuda, hasta en este caso que tengas la obligación, que sería el 31 de mayo, que tendrías que pagar. Entonces, digo, esta tesis sí es cierto, viene de la Suprema Corte, es una tesis que viene de la primera sala, sí hace referencia como tal de que debe de ser considerada, sin embargo, pues, con base a las disposiciones y como los veíamos, como mencionaba, no debería de considerarse desde nuestra perspectiva. Pero bueno, como bien dicen algunas tesis, y principalmente la Suprema, no convencen, pero sí vencen, ¿no? Es muy buena frase, no convencen, pero sí vencen. Entonces aquí tendríamos tres criterios, sea a partir de enero, que ya en teoría ya tienes una PTU global, que es posible ya determinar. El otro criterio sería a partir del anual, que es cuando ya lo tienes debidamente determinado, manifestado. Y un tercer criterio es a partir de mayo, que es cuando ya surge la obligación y solo en caso de que no la cumplas, ¿no? Entonces creo que este es un tema a evaluar, sobre todo si la PTU pudiera ser en una cantidad interesante, pues evaluar, porque no es lo mismo no meterla o así meterla y a partir de cuándo incorporarla en este cálculo. Pues muchísimas gracias, Marco. Creo que es un tema que sí vale la pena ir analizando porque, insisto, el meter o no meter créditos, el meter o no meter deudas, pues nos puede llevar a un efecto inflacionario completamente distinto y es ahí donde tenemos que empezar a tomar decisiones, qué sí va, qué no va, por qué no va, ¿no? En términos generales, otra de las deducciones aquí que creo que es importante, es el tema de las deducciones con partes relacionadas. Y estas deducciones con partes relacionadas, pues hoy en día se da mucho en el tema de grupos multinacionales, ¿no? Hoy vemos que cada vez son más, digamos, más comunes tener este tipo de deducciones, porque las compras se hacen a partes relacionadas, empresas del grupo, ya sean nacionales, extranjeras, etcétera. ¿Qué requisitos tengo que verificar, Asael, para estos efectos del tema de deducciones de partes relacionadas? Bueno, en primera instancia tenemos que contar con un estudio de precios de transferencia. Esa parte es indispensable. Es un tema inclusive que nosotros recomendamos que los primeros análisis de precios de transferencia se realicen antes del cierre del ejercicio para efectos de estar evaluando si dentro del propio ejercicio tenemos que hacer alguna adecuación a las contraprestaciones que tenemos pactadas, porque de hacerlo con posterioridad al cierre del ejercicio nos puede llevar a cumplir una serie de obligaciones, inclusive de estarle avisando a la autoridad fiscal que tuvimos que hacer ajustes en precios de transferencia. Y pues bueno, aquí, como ya comentábamos, la planeación está en prevenir y tenemos que hacer estos estudios de precios de transferencia con la debida anticipación. Y más, sobre todo, ahora para efectos de la declaración anual, pues ya tenerlos listos para efectos de que la información que estemos incluyendo en la declaración anual sea consistente con los resultados de estos estudios de precios de transferencia.
Entonces, en términos generales, tengo que hacer la evaluación antes del cierre del ejercicio. ¿Y hasta qué fecha tengo como máximo estirar para contar con estos estudios de precios de transferencia? Hasta el 31 de marzo, en este caso de 2021, justo es a la presentación de la declaración anual, pero como ya comentábamos, recomendamos no hacerlos de último minuto, ¿no? Sino, de hecho, la declaración anual tendría que ser llenada con información que está incluida ya en los estudios de precios de transferencia. Sí, algo que ha detonado ciertas auditorías, y lo hemos visto en la práctica, es que muchas veces los estudios no coinciden las cantidades que se reflejan ahí, inclusive con la información financiera o lo que declaramos, ¿no? Y eso genera dudas a las autoridades y creo que es ahí donde tenemos que poner mucho más énfasis en tener un estudio de precios de transferencia en tiempo completo y correcto. ¿Por qué? Porque si no, esto sí nos pudiera desencadenar una auditoría por esas meras diferencias en donde mi estudio no coincide con la información financiera o la información fiscal. Uno de los requisitos que generalmente se plantean, pero que en este caso es nuevo, este sí es nuevo, este no existía antes, y creo que por eso es un ejercicio inusual también, es por el tema de las famosas reglas BEPS. ¿Qué es esto de BEPS? Pues no es otra cosa más que reglas que se emiten con la finalidad de identificar y cuidar que empresas que corresponden a grupos internacionales o multinacionales, pues desplacen utilidades de un lugar a otro, ¿no? Y una de estas reglas consiste en que no voy a poder hacer deducibles los pagos que se hagan a refipres. ¿Qué es un refipre? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué vamos a cuidar aquí, Asael? Porque esto sí es nuevo, esto no aplicaba en la declaración anual 2019, esto sí es nuevo y aplica la declaración 2020. ¿Qué tengo que hacer para ver si tengo un riesgo, alguna deducción o no? Sí, como bien comentas, José Luis, México se ha adherido a las reglas BEPS para efectos de evitar la erosión en las bases fiscales. Y una de estas justo intenta regular lo que son los pagos a los regímenes fiscales preferentes. Un poco como antecedente a qué es un régimen fiscal preferente, hace muchos años conocíamos el concepto de paraíso fiscal y nos imaginábamos las Islas Caimán, varias islas del Caribe donde mandabas tu dinero y ahí prácticamente no pagaban ningún impuesto sobre la renta en estos países, ¿no? Esa regla se ha ido modificando con el tiempo hasta llegar a un punto donde ya la autoridad ni siquiera publica una lista como antes, donde decía, bueno, estos son los paraísos fiscales, ¿no? Hoy día ya las propias empresas tienen que evaluar si están ante un régimen fiscal preferente, comparando la tasa del impuesto sobre la renta de México, que es del 30%, y si esta es menor en un 75%, o la tasa del país es menor a la de México hasta llegar a un 22.5%, entonces estamos ante un refipre. ¿Cuál es el fenómeno mundial que estamos viendo? Que en muchos países, inclusive varios miembros de la OCDE, como política fiscal, han disminuido su tasa corporativa. Y a la luz de la disposición mexicana, esos países son regímenes fiscales preferentes. Y justo con la incorporación de esta nueva disposición, está obligando a las empresas que cuando hagan pagos a estos países tengan que demostrar una serie o cumplir una serie de requisitos para poder hacer deducibles estos conceptos. ¿Qué requisitos son? Básicamente, demostrar que esos ingresos provienen de actividades empresariales, que la empresa que los está recibiendo cuenta con los activos y con el personal suficiente para poder realizar estas actividades. ¿Y esto a qué nos lleva? A que tengamos que estar volteando con nuestras partes relacionadas en el extranjero, solicitarles esta información, porque si no la tenemos dentro de nuestro expediente en México, la autoridad fiscal nos puede negar la deducción de estos conceptos. Entonces, esto entonces aplica no solo para intereses, asistencia técnica, regalías, sino también para cualquier compra de bienes, insumos, que esté vinculado con el inventario, ¿correcto? Así es, así es. Y aquí es bien importante, y lo hacemos énfasis, podemos tener un estudio de precios de transferencia totalmente limpio, ¿no? Que diga, no, si están las contraprestaciones perfectamente pactadas, pero este solo es un requisito. Estos nuevos requisitos adicionales que se incluyeron en las disposiciones fiscales en 2020, también tenemos que cumplirlos, porque a la falta de uno de ellos,
la autoridad fiscal sí nos puede cuestionar las deducciones. Gabriel, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, José Luis. Esto, justo sumando a lo que comenta Asael, esto nos reta a que si bien ya podíamos tener nuestras operaciones con partes relacionadas previamente documentadas, analizadas y perfectamente documentadas, hoy nos nace un nuevo requisito y es el analizar si en términos generales esto que comentas a él se está cumpliendo para efectos de que nosotros ahora podamos tomar esa deducción. Es muy importante y esa es la reflexión, que volvamos a revisar probablemente todo ese grupo de operaciones que ya teníamos al día de hoy documentadas. Ok. Asael, aquí yo tengo una duda, y esa es una duda que quizá muchas del público lo tiene. Esto nada más yo tengo que ver los pagos directos o incluso los pagos indirectos. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a pensar que yo compro la mercancía en Estados Unidos y listo. Y yo digo, bueno, pues si bien es cierto la tasa corporativa pudiera estar en Refipre, pero como digamos que está localizado en un estado en donde hay un impuesto estatal, no pasa nada. Pero resulta que mi empresa de Estados Unidos que me está vendiendo, a su vez se voltea y compra a Suiza, y luego la de Suiza a su vez compró a Luxemburgo. Cadenas de suministro, ¿también tengo que tener cuidado o simple y sencillamente yo veo a quien le pago de manera directa y me olvido si ésta a su vez le adquirió los bienes o servicios a un tercero? No, aquí sí es importante y sí hace mucho énfasis estas nuevas reglas que van de la mano con BEPS, es el beneficiario efectivo. O sea, ya no podemos quedarnos con un velo corporativo de, a ver, yo se lo compro a tal país, a tal empresa que está ubicada en tal país, y a quién se lo compre él o cómo sea la cadena de suministros ya no es relevante para mi empresa mexicana. No, eso ya es distinto. Ahora tenemos que cerciorarnos de entender toda la cadena de suministros para efectos de poder determinar si estoy hasta este nuevo supuesto y tengo que cumplir estas obligaciones. Y consideramos que son operaciones con partes relacionadas, entonces no vamos a poder señalar que no tenemos la posibilidad de ir más allá. Ahora, realmente nuestra visión del cumplimiento fiscal tiene que ser global, entender cómo es nuestra cadena de suministros para determinar si estamos o no ante una contingencia fiscal o si estamos cumpliendo adecuadamente las disposiciones fiscales en México. Ahora, hablando de requisitos formales, ya vimos algunos requisitos de fondo en donde tengo que observar el valor de mercado. 2, tengo que ver si esos pagos son a Refipres y no solo a quien le pagué, sino a su vez él con quien se volteó y ver casi de dónde está el origen de los bienes y cómo fue esa cadenita, de tal suerte que llegó a mí. Hablando de requisitos de forma, tengo que cumplir con algún CFDI si mis partes relacionadas son residentes en el extranjero, no porque son residentes en el extranjero, solo cuando hay retención. ¿Cuándo tengo que tener un CFDI hablando de este tipo de operaciones con partes relacionadas que son residentes en el extranjero? Sí, José Luis. Mira, prácticamente en todas las operaciones que estén bajo el título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, regalías, intereses, prestación de servicios profesionales, arrendamientos, todas esas operaciones tienen que estar amparadas con un CFDI. Ese CFDI obviamente no puede ser emitido por el residente en el extranjero, tendrá que ser emitido por la empresa mexicana que hace el pago. Aquí utilizamos uno de los CFDIs particulares, que es el CFDI de retenciones y pagos, y ese CFDI tiene que ser emitido a más tardar el 30 de enero del año siguiente, es decir, tuvimos que haberlo emitido el 30 de enero pasado. Es bien importante cumplir con este requisito porque justo es la forma en que la autoridad fiscaliza las operaciones y si no lo tenemos, pues dejamos de cumplir un requisito de forma que nos puede llevar a que nos nieguen la deducción. Ajá. Entonces, es bien importante que los pagos al extranjero lleven o no lleven retención, siempre que sean del título 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen que estar amparadas por este comprobante fiscal. Obviamente, por ejemplo, en el caso de la compra de mercancías, pues se cumplen estos requisitos con otro tipo de CFDIs o con otra documentación.
¿no? Pero específicamente en los pagos al extranjero, este tema es indispensable que lo tengamos. Ya hemos tenido casos donde desafortunadamente no se emite este CFDI y la autoridad fiscal ya está negando la deducción de estos conceptos, con todo y que hay materialidad y con todo que pueda haber contratos perfectamente documentados. La ausencia de este requisito a la autoridad le da motivos suficientes para negar una deducción. Excelente. Y siguiendo con este tema de pagos al extranjeros, hoy en día hemos visto que las autoridades están muy activas en el tema de las auditorías. Y ya iniciaron hace algunos años con el concepto de materialidad, sobre todo hablando de operaciones en México, justo para visualizar si se tenían algunas operaciones con estas empresas factureras. Hoy en día la nueva tendencia es que están revisando también la materialidad de pagos al extranjero. Es decir, ya no nada más están quedando en México, sino lo que están visualizando es que algunas operaciones podían no tener una sustancia económica, no podían tener una materialidad. ¿Aquí qué pasa, Gabriel? Platícanos más sobre este tema de la materialidad. ¿Cómo puedo yo justificarle que es estrictamente indispensable, que tengo un beneficio, que fue un servicio efectivamente prestado? ¿Qué tengo que cuidar en este tipo de pagos al extranjero? Sí, José Luis, justo este tema de materialidad ha estado muy de moda ya en los últimos años, prácticamente del 2019, y la autoridad tiene un apetito muy importante porque le logremos demostrar este punto. Como bien mencionabas, esto lo que implica es que yo le tengo que demostrar que esa erogación, uno, era necesaria y además efectivamente se realizó. Esto, como se está visualizando, es que nos debemos de allegar de material que incluso hoy día no se encuentra explícito en las disposiciones fiscales, pero este material nos debe de ayudar a demostrar esto que estamos comentando. ¿Qué puede ser? Paso número 1, definir qué tipo de pago estoy haciendo. Como mencionaba Sael, prácticamente todos los pagos de título quinto deben de cumplir con los requisitos de pagos al extranjero. Es decir, que debemos de tener elementos que nos permitan verificar de una revisión que estos servicios efectivamente fueron prestados en el caso de servicios. Oye, aquí una duda, Gabriel, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, en los famosos management fees, muchas veces este tipo de conceptos que te carga el corporativo, pues no sabemos ni qué nos carga. Y entonces existe la duda si en realidad hay un servicio, es un management fee, es un gasto a prorata. Y muchas veces sí nos encontramos en un concepto donde no tenemos el debido soporte. ¿Correcto, Gabriel? Es correcto, José Luis. Justo para evitar que en algún momento nos lleven a rechazar la deducción, necesitamos tener toda la documentación necesaria para demostrar, en este caso en particular del management fee, que efectivamente esos cargos que me están haciendo corresponden a servicios que efectivamente percibí y que no únicamente es una forma de cargarme un costo. Correcto. Y aquí, para efectos del tema de retenciones, hoy en día uno de los conceptos que está causando mucho más dolor de cabeza es el tema de esquemas reportables, que también prácticamente la informativa vence la siguiente semana, ¿no? En donde tenemos que reportar aquellos esquemas y que uno está vinculado justo con pagos al extranjero. Platícanos, ¿qué es este tema de esquemas reportables? ¿Cuál es el riesgo si no lo reporto? ¿Voy a tener problemas en la deducción? ¿Qué pasa con esto? Mira, en el caso de pagos al extranjero que pudieran calificar como esquema reportable, si llegásemos a tener alguno que califique, nos pueden rechazar efectivamente la deducción. Sin embargo, antes de verificar, antes de hacer cualquier situación, debemos verificar si efectivamente califica como esquema reportable. El supuesto de pagos al extranjero nos lleva a que debemos, en primer lugar, analizar si derivado de la aplicación de un tratado estamos obteniendo algún beneficio fiscal y si este beneficio fiscal efectivamente se está repercutiendo. En caso de ser positivo, deberíamos estarlo informando y si no se informa, como lo comentaba, sí tenemos el riesgo de que la autoridad nos rechace esa deducción. Asael, ¿quieres comentar algo al respecto?
Sí, sobre todo complementando lo que comenta Gabriel, justo la parte que complementa el beneficio fiscal es el hecho de que este ingreso para el residente del extranjero no sea afecto al impuesto sobre la renta en el país de origen o bien tenga una tasa preferencial. Por ejemplo, varios países de la Unión Europea, su tasa corporativa puede estar entre el 25 y el 30%, pero para el caso particular de intereses, o bien los consideran exentos o les dan una tasa, por ejemplo, del 12%. En ese caso, por ejemplo, ya pudiéramos estar tipificándonos en un tema de esquema reportable y en consecuencia tendríamos que informarlo y de no hacerlo, como bien comenta Gabriel, estaríamos perdiendo pudiera la autoridad negarnos la deducción. Ok, y en el tema, Gabriel, de CFDI de pagos y retenciones, también tendría que yo tener un CFDI para este tipo de pagos al extranjero. Aquí ya no hablamos de partes relacionadas, ya hablamos en general. Así es, José Luis. En este caso también debemos de contar con este CFDI, el cual tuvimos hasta el cierre de enero para poder emitirlo. Entonces, es muy importante verificar que contamos con esta documentación para que efectivamente podamos tomar la deducción a nivel de nuestra declaración anual. Marco, ¿qué pasa si no lo tuve al 31 de enero, que es la disposición? ¿Sí pudiera tenerlo aquí en este caso hasta el anual? Estrictamente sí lo puedes tener conforme al propio reglamento, directamente nos da el beneficio de poder cumplir este requisito hasta que se presente la declaración anual, es decir, lo podemos tener hasta el 31 de marzo. Aquí una pregunta que nos hace Ana en particular es, ¿qué requisitos tengo que cumplir si hago pagos al extranjero que son refipres? Mira, sobre todo, José Luis, lo que hay que verificar es justo la tasa de retención, si es que aplicara, porque recordemos que la tasa de retención para el caso de pagos a refipres puede llegar hasta el 40%. Entonces, aquí sobre todo es vigilar dos temas. Uno, ¿quién es el beneficiario efectivo de ese pago? Si se queda en la refipre o puede escalar hacia otra entidad o otra jurisdicción. Y también siempre ser precavidos en el tema de la retención, ¿no? Siempre hacerla en tiempo y forma para efectos de que no nos pueda negar la deducción y el concepto general, la materialidad, ¿no? Ok, excelente. Y entonces, en términos generales, si tengo algún pago en refipre, ¿tengo alguna retención en particular que observar? Sí, de hecho es el 40% para todos los conceptos que estén en título quinto de la Ley del Impuesto a la Renta, con ciertas excepciones, pero en general es del 40%. Bueno, llegamos a uno de los temas que también es regla BEPS y que creo que es importante, sobre todo hacer un análisis, porque hoy en día existe una disposición que nos limita la deducción a los intereses. Ya teníamos el tema de capitalización insuficiente, en donde básicamente nos limitaba la deducción de intereses con partes relacionadas. Ahora llega una nueva regla BEPS en donde nuevamente nos limitan estos intereses netos, ya no nada más con partes relacionadas, inclusive con terceros, en donde la regla particular y nueva a partir de 2020, lo que nos establece o nos dice es que solo voy a poder hacer deducibles los intereses si tengo utilidad y hasta el monto que sea el 30% sobre la utilidad fiscal antes de intereses, antes de depreciación. En términos generales, la norma nos da una extensión de hasta 20 millones de pesos que pudiera no jugar en esta limitante. Pero, ¿qué pasa cuando tengo empresas o muchas empresas dentro de un grupo? ¿Cómo afectar o cómo colocar estos 20 millones alrededor de las empresas? No sé si tú nos pudieras explicar ese tema que tiende a ser un tema técnico y que sí surge la duda en la práctica, Sael. Sí, José Luis, mira, el SAT nos dio esta bolsa de 20 millones de pesos a nivel intereses para efectos de que no entren dentro de esa regla de no deducibilidad, ¿no? Si fuéramos una empresa única en México sin partes relacionadas, que no formamos parte de un grupo, pues tenemos esos 20 millones. Pero como bien señalas, cuando estamos dentro de un grupo empresarial, tenemos que repartir esos 20 millones entre las empresas del grupo, ¿no?
digámoslo así, si fueran 20 empresas y haciendo un ejercicio de laboratorio, porque efectivamente esta distribución es con base a los ingresos acumulables, pues entre todas ellas tendrían que repartírselo en tema proporcional. ¿Dónde tenemos un área de oportunidad que las empresas tienen que explorar? Cuando dentro del grupo tengamos empresas del sector financiero que están exentas de esta disposición, cuando tengamos empresas que se dedican a la construcción. Y un caso muy particular que ya hemos detectado, cuando tengamos empresas con un margen de intermediación financiera positivo. ¿Esto qué significa? Que sus intereses a favor sean superiores a sus intereses a cargo. ¿Cuándo se da este fenómeno? Cuando no estás dentro del sector financiero, cuando tal vez tienes una empresa holding o una empresa dentro del grupo que administra la tesorería del todo el grupo y de ahí bajan los créditos y esta les presta a todas sus partes relacionadas. ¿Y por qué puede ser un área de oportunidad para las empresas? Porque si sacamos a este grupo de entidades del cálculo de los 20 millones, a las otras empresas del grupo les va a tocar más de esos 20 millones y tienen la posibilidad de incrementar su deducción de intereses en el ejercicio. Aquí la recomendación básica es, si dentro del grupo tenemos constructoras, empresas vinculadas a infraestructura del gobierno, entidades financieras o bien tesorerías centralizadas, tenemos que hacer esta evaluación a efecto de no estar perdiendo parte de la deducción y de esta excepción de 20 millones que nos está dando la ley. Ahora, ¿qué pasa? Por ahí en la disposición se establece que puedo determinar este tema de los intereses netos de manera consolidada, pero al día de hoy no se han emitido reglas. ¿Qué sabemos? ¿Se van a emitir? Si no se emiten, ¿qué podemos hacer? ¿Sería aplicable? ¿Qué es lo que están haciendo las empresas en la práctica justo para determinar esa opción que nos da la ley de determinar el interés neto sobre bases consolidadas, Asael? Pues mira, seguimos en espera de las reglas, esperemos que no nos quedemos sentados esperándolas. La realidad es que ya vamos un poco tarde para poder que las emita la autoridad fiscal. Y justo este tema del interés neto consolidado, ha habido criterios en el mercado que están basándose en la norma de información financiera para efectos de consolidar y determinar este interés. Aquí es bien importante considerar que si bien hay sentencias que señalan que las normas de información financiera pueden ser utilizadas para aplicar determinados efectos económicos en las contribuciones, la realidad es que la disposición es clara en cuanto a que la autoridad tiene que emitir reglas de carácter general para poder aplicar esto. Entonces, el aplicar un cálculo y determinar un interés neto consolidado con base a las normas de información financiera, corremos el riesgo de que eventualmente cuando la autoridad emita las reglas, estas sean diferentes y en consecuencia tengamos que rehacer el cálculo o reevaluar cuáles son los efectos. Y sobre todo recordemos que hace muchos años había una consolidación fiscal que distaba mucho de ser lo que era una consolidación financiera. Entonces, solamente hay que tener precaución en ese sentido de aplicar cualquier otro criterio o criterios distintos para determinar el interés neto consolidado. Ahora, lo que sabemos aquí es que en principio la autoridad emitiría estas reglas el próximo lunes, sin embargo, pues no hay nada concreto, entonces habría que esperar si se emiten, cuándo se emiten, o si no se emiten, bajo lo que tú comentas, pues no habría forma de hacer este cálculo, porque sí se necesitan reglas para efectos de llevarlo a cabo. Ahora, ¿qué pasa con este no deducible? Vamos a pensar que traigo pérdida o la utilidad no es suficiente y me genera un no deducible. Bajo la disposición hay un no deducible temporal que me pudiera llevar a que lo pueda deducir en los siguientes ejercicios. No obstante, mientras no cumpla
otra vez en los siguientes años el requisito de tener una utilidad fiscal positiva antes de depreciación y antes de intereses, pues voy a seguir con la no deducción, ¿no? ¿Qué pasa con el IVA de esos intereses? Porque hablábamos que estos intereses, digamos, esta limitante cubre tanto operaciones con el extranjero como operaciones nacionales. Y entonces puede haber un IVA, ya sea en la importación de servicios o inclusive en el IVA acreditable, que al no tener la deducción del interés, ¿qué pasaría con este IVA? ¿Hay alguna consecuencia? ¿Hay algún tema en donde la autoridad nos pudiera retar el acreditamiento del IVA, Asael? Sí, mira, en este caso sí es importante considerar que hay una temporalidad en la no deducibilidad. En ese sentido, sí nosotros consideramos que aunque una parte de los intereses sean no deducibles en virtud de la aplicación de esta regla, el IVA puede seguir siendo acreditable en tanto no sea de manera definitiva. Y otra parte importante a considerar es que el cálculo de intereses netos es global, mientras que el tema del IVA está individualizado a los intereses de un periodo determinado, por lo que no hay forma de identificar qué parte del interés es no deducible y a qué mes corresponde. Entonces, nosotros somos del criterio que para efectos del IVA, aun y cuando el interés sea no deducible, podemos seguir tomando dicha deducción. Y para efectos del tema de CUFIN, ¿este también pudiera tener una consecuencia de no deducible en la CUFIN? Nosotros consideramos que no, que esta es una partida no deducible temporal y que eventualmente lo que va a suceder es que cuando lo hagamos deducible, lo vamos a incorporar efectivamente a el cálculo de la CUFIN. De considerarlo no deducible en el ejercicio que se hace en primera instancia el cálculo, lo que puede hacer es que duplique los efectos en el tiempo cuando efectivamente lo consideremos deducible. Entonces, aquí habría que soportar porque seguramente esto que tú comentas a la autoridad no le va a gustar, porque sí va a querer que le demos un efecto de no acreditamiento y un efecto de no deducción, hasta en tanto se demuestra que sí lo dedujiste, ¿no? Porque también, ¿qué pasa si no le das el efecto de no acreditamiento y no deducción? Pues la autoridad va a decir, oye, no me va a esperar a 10 años, porque ya cuando me espere a los 10 años, pues ya caducaron mis facultades, ¿no? Creo que es un tema que hay que documentar, hay que soportar, porque la autoridad pudiera de alguna manera cuestionar si el IVA es acreditable y si ese concepto afecta a la CUFIN, que eso de alguna manera nos va a afectar en la medida en que repartamos dividendos, ¿no? En el ajuste anual por inflación, y lo platicábamos hace rato, ¿también hay algún efecto por este concepto de intereses? Sí lo hay y es importante considerarlo. Lo que dice la norma de manera general es que tenemos que eliminar esos efectos o esos intereses del ajuste anual por inflación. Y aquí es donde puede venir el tema interpretativo. ¿Por qué? Porque podemos pensar económicamente que es en la misma proporción de la no deducibilidad, pero la norma no es clara. Entonces, ahí puede haber un área de oportunidad y de eficiencia para las empresas, considerando literalmente lo que dice el texto y que esta deuda que está generando estos intereses no deducibles, eventualmente no tenga que tener impactos en su totalidad en el ajuste anual por inflación. Hay que evaluar cada caso, cada circunstancia en particular, pero justo la norma no es tan clara de cómo excluir de manera proporcional o cómo hacerlo por la parte de la deuda que está generando intereses que van a ser no deducibles. Oye, en el tema de la ganancia cambiaria y pérdida cambiaria, sobre todo pues en ambos conceptos, porque hay que determinar intereses netos, es decir, los intereses a favor y a cargo, pues el interés en términos de las disposiciones, la ganancia o pérdida cambiaria se asimila a interés. ¿En qué casos sí lo voy a considerar para estos efectos? Sobre todo cuando tengo deudas en una moneda diversa a pesos, voy a tener estos efectos. Pero no voy a tener dos tipos de ganancias y pérdidas, Asael. Las que están vinculadas con el financiamiento y aquellas que estén vinculadas a lo mejor con adquisición de mercancía o cobro a clientes, en donde no necesariamente están vinculadas con esta deuda o con los intereses. ¿Hay alguna diferencia para efectos de la norma en donde tenga que hacer una segregación de qué ganancia y pérdida cambiaria incluir? ¿Está polémico el tema? ¿Qué debo de hacer para efectos de este cálculo?
Mira, definitivamente sí es polémico y yo te diría, la parte de clientes y proveedores, ganancias o pérdidas cambiarias de clientes y proveedores tendrían que estar fuera de este alcance, totalmente fuera. Ahora, ¿dónde puede venir la duda? El tema de la ganancia o pérdida cambiaria que venga de préstamos, cómo me va a impactar la pérdida en la parte del interés deducible, si la parte de la ganancia la puedo considerar como parte del margen de intermediación financiera y si justo la palabra que utiliza la legislación, que es instrumento, efectivamente me abarca contratos de préstamos o ya estamos hablando de operaciones más sofisticadas, como las operaciones financieras derivadas. Aquí en este caso creo que es importante e indispensable que las empresas evalúen cuál es su impacto y con base en ello estar determinando y tomando una decisión de cómo va a reflejar esto en el cálculo de la declaración anual. Entonces, si hay un tema que ahí es sujeto de análisis, qué ganancia y qué pérdida cambiaria va y cuál no va, ¿no? Hay que documentar esta situación. Y pasamos al tema de PTU, que también tiene un impacto en la declaración, y con este tema prácticamente cerraríamos. ¿Qué es lo que hay que observar para efectos del cálculo? ¿Por qué? Porque básicamente lo que siempre se dice es, oye, pues la PTU es prácticamente el 10% sobre la utilidad, cosa que no necesariamente es cierto. ¿Qué pasa si yo tengo un plan de pensiones a mis empleados en donde tengo una deducción del 47.53? ¿Puedo hacerlo en términos generales deducible? No. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, aquí básicamente, y uno de estos dos puntos, la famosa limitante del 47.53 que limita las deducciones que podemos hacer de ingresos exentos de los trabajadores, para efectos de la PTU, la ley nos permite que consideremos la deducción al 100%. Curiosamente, los planes de pensiones tienen exactamente la misma limitación, pero la disposición fiscal no te permite que en materia de PTU también puedas tomar la deducción al 100%. En ese caso, ahí observamos un tema de inequidad, que las empresas pueden evaluar si para determinar su base de PTU, también el plan de pensiones puede ser incorporado al 100%. Y aquí recordemos que hay una serie de circunstancias alrededor de la determinación y acuerdo de la PTU, en la cual sí recomendamos principalmente que sí tengas tu comisión de PTU dentro de la empresa para que justo estos temas que pueden ser polémicos queden debidamente asentados y haya evidencia eventualmente de que tanto trabajadores como patrones están de acuerdo en estos criterios que se pudieran estar tomando, por ejemplo, en el caso de plan de pensiones. Tema del 47.53, Marco. Muchas veces una de las dudas que surge y también es de impuesto sobre la renta es el 47.53 aplica ingresos exentos. La PTU como tal es un ingreso exento. ¿Puedo disminuir el 100% de la PTU aunque una parte esté grabada y otra exenta, o se somete a ese 47.53 para efectos de la deducción de impuestos sobre la renta? Se puede deducir al 100% debido a que dicha regla es contraria a las disposiciones de la ley de ISR. En primera, porque como bien mencionas, la PTU no es una deducción autorizada, es un concepto que sí disminuye los ingresos para determinar la utilidad fiscal. Y segunda, la limitante del 47.53% solo es aplicable a las prestaciones exentas que fueron entregadas a los trabajadores, las cuales forman parte de una deducción autorizada. Entonces, se podrían deducir al 100%. Excelente. Oye, Gabriel, ¿qué pasa con el tema de PTU? Muchas veces las empresas pueden tener ciertas deducciones o ciertos beneficios que deciden no implementar, como puede ser la actualización del costo de ventas o como puede ser otros, porque ya tienen una PTU garantizada, porque tienen un sindicato, porque históricamente se ha dado, y de repente no toman estos beneficios. Aquí, ¿qué les sugerimos? ¿Podemos garantizarle la PTU en un monto superior al que le daría cuando hacemos nuestra declaración de impuestos sobre la renta? Así es, José Luis. En estos casos donde las bases de alguna forma de renta contra PTU difieren y derivado de la aplicación de ciertas deducciones, podemos buscar el mecanismo para efectivamente garantizar el pago de esa PTU que ya se tiene acordada previamente con terceros. En este caso pueden ser los sindicatos. Ok, ¿hay algunas reglas particulares, Asael, para concluir delimitantes de PTU, por ejemplo, arrendadoras, prestadores de servicios, etcétera? Y recordemos que la propia Ley Federal del Trabajo topa a un mes casos particulares de empresas o patrones que sus ingresos sean por intereses, prestación de servicios o arrendamiento. Es indispensable que las empresas evalúen
si están en ese supuesto y que pudieran tomar este limitante que les da la propia ley. Excelente, pues les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, agradecemos a nuestros panelistas. Cualquier duda que hayamos recibido y que no hayamos contestado, les haremos llegar vía electrónica la contestación. Prácticamente hay nada más un par de dudas que no contestamos, lo demás lo fuimos abordando en esta charla. En realidad creo que la reflexión es, por ser un ejercicio inusual, requiere un análisis mucho más detallado, porque no puede ser el mismo análisis de siempre, porque vamos a tener casos muy particulares. De verdad les agradecemos mucho su apoyo. Por ahí les va a estar llegando a todos ustedes una encuesta que les pedimos nos apoyen a contestar. La idea de esa encuesta es que seamos mejores y sobre todo tomemos sus comentarios para mejorar en un afán de que estas pláticas sean productivas a su día a día. Les agradecemos mucho, muchísimas gracias por todo.